Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del torneo WR Chess Masters que hemos estado cubriendo en esta semana larga con unas partidas muy buenas. Esta partida ya corresponde a los desempates, ya que finalmente se clasificaron 3 jugadores. A falta de una ronda, Gukes y Levon Aronian empataron a puntos con 5,5 y Jan Nepomniachtchi, tras más de 6 horas de juego, pues ganó su partida contra Vincent Keimer y luego tuvo que disputar las partidas rápidas. Muy interesantes. Traemos esta primera, ya que quería traer alguna más, de Levon Aronian llevando las piezas negras contra Jan Nepomniachtchi. Fue la primera que se jugó. C4, apertura inglesa, y en el tablero se responde con caballo F6 y tras caballo C3, E5 cogiendo centro, caballo F3 atacando el peón. Avanzarlo gana espacio central, pero realmente se podría atacar una segunda vez este peón y aún pudiéndolo defender, bueno, pues no sería un movimiento muy apto en la apertura. Este movimiento dama E7, que seguro que a estos niveles se suele aprovechar, ¿no? Y D5 tampoco realmente, bueno, pues llega a defenderlo, ¿no? Se cambian peones de esta manera y las piezas blancas, bueno, pues conseguirían un peón de ventaja. Las negras no tienen ya peones centrales y, bueno, pues cierta ventaja en la posición. Se juega caballo C6 entrando en la variante de los 4 caballos y A3, bueno, pues ganando espacio, controlando la casilla de B4, también, bueno, pues en algún momento se puede jugar B4, B2, B4 para fianchetar al alfil, y tras estos movimientos Aronian golpea en el centro jugando D5, primeras capturas, C por D, caballo por D5, dama C2, caballo por C3 y tras B por C3, liberando finalmente esta casilla para el alfil. Se juega alfil D6. Tras estos movimientos E3, preparatorio para D4, también dejando libertad para que el alfil, bueno, pues también se pueda desarrollar. Se juega enroque en corto D4 y alfil G4, bueno, pues manteniendo un poquito la tensión central. Alfil D3, montando una batería ya sobre el peón de H7 y alfil por F3 directamente por parte de Levon Aronian. Podríamos pensar en primero jugar un movimiento como H6, bueno, pues evitando quizás este ataque por parte de las blancas, que vendría además con jaque, pero aquí Aronian juega directamente esta captura en F3, a lo que tras G por F3 y no capturando en H7, ya que aunque es verdad que se gana un peón temporalmente, el rey se retira a H8, hay que recuperar la pieza perdida, y tras G6 parece que se entrega material, que de hecho, bueno, pues se haría, pero bueno, pues parece que mínimo las blancas podrían conseguir algún tipo de perpetuo. La torre está en movimiento de entrar en la columna G, pero las piezas negras, como vemos, la barra da cierta ventaja, ya que existe dama H4, se evita que la dama pueda bueno, pues ejecutar esos jaques, y parece que las piezas negras, bueno, pues están mejor, ya que de momento tienen pieza de menos, y aunque el rey parece que está expuesto, bueno, pues no es del todo convincente. Bueno, pues Nepo evita estos temas, captura directamente y aún así pues abre la columna G ya con cierto ataque sobre el rey enemigo, y tras dama H4, bueno, pues aquí una jugada como H6 por verlo rápidamente, o bueno, pues torre G1 haría mucho más débil esta defensa, ¿no?, de peones. Un movimiento de esta manera ahora sí que podría ser bastante peligroso, incluso el sacrificio por parte de las blancas en G6. Por lo tanto, bueno, pues se decide defender de esta manera, jugando dama H4 y activando la dama, y tras estos movimientos alfil B2, llevando el alfil a un fiancheto, bueno, y a una gran diagonal que de momento está cerrada, pero bueno, parece que se puede abrir un poco más adelante. G6 ya en el tablero y D5 ganando espacio Nepo en el centro, aunque parece que no es un movimiento del todo correcto, ya que se está dejando defender la casilla de C5 y al estar atacado el caballo, bueno, pues es ideal esa casilla para el mismo. Y aquí, aprovechando Aronian, bueno, pues el ataque sobre el caballo, empieza con esta maniobra para jugar para jugar B6, caballo B7, finalmente trae el caballo a una posición en la que no hay peones y por lo tanto no puede ser atacado, y es una posición bastante interesante para el caballo. C4 reforzando el peón adelantado de las piezas blancas, B6, y tras enroque en largo, caballo B7 ya en el tablero. Tras estas jugadas empieza a llevar el peso Nepo bueno, pues ya de sus dos torres sobre este flanco de rey, y caballo C5. Este movimiento quizás torre G1 es para
jugar torre G4 directamente, se ataca la dama y no solo echando la dama, sino que permitiría jugar H4, H5 buscando esta ruptura y abrir esta posición en la que ya hay varias piezas blancas, pues de alguna manera mirando este enroque, ¿no? De momento caballo C5 ataca la pareja de alfiles, alfil F1 trayendo una nueva pieza al flanco del rey, y tras estos movimientos F5 evitando que quizás la torre pueda llegar directamente a G4. Y aquí el tema para Nepomniachtchi es que va a tener que maniobrar bastante con estas piezas que, aunque de momento están orientadas hacia este flanco, bueno, pues vamos a ver cómo lo hace Aronian para salir de esta historia, ¿no? Torre G3 con idea de traer la torre a H3, quizás echando finalmente a esta dama, torre a E8 centralizando la segunda torre, y tras torre HG1 entregando el peón de H2 se juega torre F7. La idea de esta captura es posible por parte de las piezas negras, pero con un movimiento como alfil H3, perdón, esta jugada no, alfil H3, pues es tremendo de que la dama queda completamente encerrada. Es difícil, ya que parece que las piezas negras tienen cierta ventaja, es difícil atraparla o capturarla, pero de momento se ha quedado sin movimientos, ¿no? Bueno, pues todo esto no ocurre, se juega, como decimos, torre F7, y la idea de este movimiento es no solo doblar las torres en algún momento, que se pueden doblar en la columna F o E, sino para hacer, bueno, pues una estrategia tremenda, ¿no? Que es llevar al rey por todo este recorrido y cambiarlo completamente de flanco. Tras estos movimientos, rey B1, rey F8 empezando con esta andadura, y tras jugarse torre H3 se ataca la dama y esta se retira a F6. Es verdad que se pone a tiro, por decirlo así, del alfil, pero bueno, la idea de este movimiento y no llevar la dama quizás a una casilla más segura es para que el rey pueda pasar al otro flanco, ¿no? Las piezas blancas no juegan F4, lógicamente este peón está doblado, pero entonces sí que se podía jugar dama E7, y aunque el rey no puede pasar, bueno, pues tampoco, parece que tampoco pasa nada en la partida. Bueno, pues de momento se juega alfil E2, la idea de Nepo, y viendo que el rey, bueno, pues ya está empezando a cambiarse de flanco, su idea con bastante maniobra es hacer estos movimientos, alfil E2, D1, C2 para traer ambos alfiles a esta posición, pasar la dama a la casilla de E2, y como vemos no cuenta con mucho espacio, por lo tanto le lleva varios movimientos, cada uno con sus planes, alfil E2, rey E7, y tras alfil D1 se juega ya rey D8, y tras estas jugadas dama E2 dando la casilla de C2 al alfil. De momento dama E7 ahora sí quitándose, bueno, pues de estos rayos X por parte del alfil de blanco de casillas negras, se juega alfil C2, y aunque bueno, pues son alfiles que de momento no tienen fuerza en la posición, y las torres es verdad que pues de alguna manera están atacando a un rey inexistente, bueno, pues hay que tener cuidado, no obstante, por parte de Aronian. Tras estos movimientos se juega hacer rey C8 para poner más en seguridad al rey, rey A2, y tras dama D7 la partida continúa con torre HG3, no ya con la idea de atacar este punto de G6, ya que está defendido fuertemente por el peón de H7, sino para dar paso a este peón y jugar ese H4, H5 que quería hacer anteriormente, pero que nunca ha sido posible. Se adelanta Aronian jugando F4, atacando a la torre. El tema es que no puedes capturar, además, ya que tras peón por se ataca la torre y hay una descubierta sobre la dama, por lo tanto las piezas negras estarían ganando. Torre G4 retirándose y E4 golpeando nuevamente en el centro. Como vemos, los tiempos son en torno a 4 minutos, aunque hay incremento de 2 segundos, pues lógicamente el tiempo se va mermando. También posible una jugada como rey B7, asegurando completamente al rey, pero de momento, bueno, pues tampoco hay tiempo que perder y decide atacar mejor el centro. A una jugada quizás como esa, como rey B7, o doblando las torres por hacer algún movimiento, bueno, pues es verdad que las blancas podrían cerrar el centro, y aunque es verdad que los alfiles, bueno, pues no tienen tanta fuerza, al menos de momento, pues tampoco favorece mucho a las negras, ¿no? O sería malo para las piezas blancas. Bueno, pues es Aronian el que juega E4 a sabiendas de que el alfil de casillas negras coge algo de fuerza, y tras estas jugadas E por F4, quizás
F por E4 podría haber sido más interesante y tras F3, atacando la dama, esta se retira directamente y alfil por H2 es una alternativa, atacando a la torre ganando un peón, generando el peón de H7 pues ya pasado en la posición, pero aquí, bueno, pues Nepo decide cambiar, capturar de esta manera y tras E por F3 con ataque sobre la dama, dama por F3, rey B7, ahora sí, y F5 siendo quizás un poquito prematuro. Nepo cuenta con 3 peones, aunque 2 de ellos están doblados, con cierto ataque en el flanco de rey. Todas sus piezas están mirando hacia ese lado. Y la idea, bueno, pues es seguir abriendo la posición para que quizás el alfil de casillas blancas, las torres cojan un poquito más de fuerza. Aquí se recomendaba quizás un movimiento como alfil de 4, quizás en algún momento para traer al alfil a E3, atacar también a este caballo que de momento parece que no ha hecho nada, pero bueno, está en una posición muy avanzada y casi que no se puede atacar, al menos por parte de peones. Opta por este movimiento finalmente y tras alfil E5, pudiendo ser H2 también, la idea de Aronian pues es muy interesante, ya que con este movimiento quiere eliminar uno de los dos alfiles para que así el ataque de las piezas blancas pues quede sobre todo pues mermado, ¿no? Se juega esta intermedia o este movimiento primero D6 que viene con jaque, C6, las blancas cuentan con un peón pasado en la posición y tras ahora sí alfil por E5, torre por E5 y torre de 1, bueno, pues Nepo ya trayendo las torres, o al menos una hacia el centro, bueno, pues llegando a defender este peón adelantado que tiene de D6. No obstante, los peones, pues casi que hay 5 islas, ¿no? Ya que, bueno, pues estos están juntos pero separados y luego hay peones doblados y también un peón solitario. Por lo tanto, es lo que va a buscar atacar Aronian. Tras estos movimientos, como vemos además, de momento, pues con varios movimientos, había retrasado la captura de este peón. Ahora se juega G por F5 y Nepo juega torre G8. Quizás se recomendaba un movimiento como torre F4, presionando bastante también sobre este peón pues más débil de F5. Quizás en algún momento quería que este peón, en caso de que pueda avanzar, bueno, pues tener una torre controlando completamente la octava, la que la dama y el rey pues no pueden ir, obviamente, pero aquí Aronian encuentra el mejor movimiento. Si queréis podéis pausar el vídeo y es muy interesante, ¿no? Ya que juega dama E6, siendo una gran jugada en la que, aunque es verdad que permite que el peón pueda pasar o adelantarse, bueno, pues está fuertemente defendido, todavía por la dama incluso, y además pone rayos X sobre esta torre de G8 y sobre todo ataca estas debilidades que comentábamos antes, que es este peón de C4, y a ver cómo se defiende, ya que colocar el alfil a tiro del caballo pues podría perderse ese alfil de casillas blancas. Y por otro lado, bueno, pues a ver cómo se puede defender de otra manera. Dama C3 es la respuesta, ya que no solo defiende el peón de C4, sino que ataca a una torre en caso de que ésta se retire, que se retira de 7 y quede atacada la torre de G8. Y tras estos movimientos y jugarse rey B1, caballo E4, bueno, pues buscando el cambio del alfil. Interesante era jugar aquí torre por D6 directamente, quitándose este peón y quizás algún cambio de torre en dicha columna. Parece que las negras mantienen una ventaja pues interesante. Se juega caballo E4, si dama por G8, bueno, pues te cae la otra pieza. Es verdad que puedes mantener cierta ventaja capturando en C4, pero como hemos visto anteriormente, Aronian retrasando esta captura del peón blanco en F5 está haciendo lo propio con este peón de C4. De momento juega caballo E4, ataca a la dama, ataca al peón de F2 y tras alfil por E4 se juega no torre por E4 sino F por E4, quizás siendo más natural este movimiento, ya que la dama, bueno, pues no ataca ninguna torre, se sigue atacando a la torre de G8, pero el tema es que aquí existe un movimiento para las piezas blancas que es torre G7 y es bastante molesto, ya que la torre, bueno, pues queda ahí clavada o atacada. Si hay cambios, las piezas negras tendrían que empezar a jugar pues de una manera más pasiva y este peón de D6 pues esta sería más peligroso. A una jugada como torre por G7 se complica la partida perdiéndola, lo vemos rápidamente. Tras dama por G7 viene con jaque, la dama no se puede poner por medio bloqueando y tras rey A6 D7 ganando incluso la partida. Y aunque las negras responden con dama por C4 entrando en B3 y casi hasta con temas de mate, bueno, pues quizás las blancas son más rápidas, ya que tras esta nueva dama en el tablero, si se juega dama B3 jaque, dama B2,
evitaría malas mayores y las blancas estarían ganando. Bueno, pues esta captura, por lo tanto, no funciona para querer ganar la partida. Se captura con el peón y tras f por e4, bueno, pues nuevo objetivo de las piezas negras son estos dos peones. Tras estos movimientos, además, Nepo quizás juega un movimiento erróneo, dama de 4, interesante ya que defiende en 2 ocasiones este peón de d6 pues fuertemente atacado, pero quizás había que haber entregado el peón y jugar un movimiento como torre g3, quitándose, bueno, pues de lo que va a pasar a continuación, ya que tras dama de 4, ahora es cuando Aronian decide capturar en g8. Dama por g8, se pierde la torre en esta posición, dama por c4, estando una dama muy activa, manteniendo la defensa sobre este peón y prácticamente sin tener mucho que hacer las piezas blancas en esta posición. Hay que ver rápidamente que en caso de jugar un movimiento como dama de e7, pues simplemente torre por e7 y tras peón por, buscando la coronación de una nueva dama, parece que tras dama b3 jaque las piezas negras pues están ganando, ¿no? Si se retira el rey a1, pues se captura la torre con jaque, y si rey c1, pues tienes dama por a3, jaque, recuperando este peón y las negras, bueno, pues estarían ganando. Por lo tanto, se juega dama g3, evitando que la dama pueda llegar a b3 con temas de jaque, como hemos visto. Dama e6 volviendo a Aronian pues sin ninguna prisa. Nepo es verdad que ya contaba solamente con 10 segunditos, como vemos en el reloj. Se juega rey b2 sin mucho más que jugar, y tras c5, para dar la casilla al rey e incorporarlo al ataque, se juega dama f4. Torre f7, atacando a la dama para que una vez el rey quizás acompañe a este ataque sobre el peón, pues la dama esté un poquito más pasiva, ¿no? O no defendiendo dicho peón. Es verdad que aquí se podría intentar d7, ya que se pierde una dama y se gana otra en d8, pero el tema es que las piezas negras pueden volver con la torre y realmente, bueno, pues ganan ese peón. Por lo tanto, no funcionaría del todo. Dama e3 tampoco parece que sea muy buena, y se contesta con rey c6. Interesante también incorporar la torre a f3, pero bueno, pues Aronian con buen criterio también va ganando algún peón más. De momento ya tiene un peón de ventaja, y este parece que está cayendo. Se juega rey b1 sin mucho más que hacer, torre d7 volviendo al ataque del peón de d6, y tras dama f4, Nepo volviendo a esa posición, dama b3 jaque, y decide abandonar finalmente Nepomniachtchi. El tema es que si el rey viene a 1, como decíamos en esa línea anterior, pues se está perdiendo la torre, y tras un movimiento como rey c1 vuelve a caer otro peón con jaque. La dama no va a tener problemas en volver a dar algún jaque más y volver a esa posición inicial o anterior en la que se sigue defendiendo el peón de 4 y se está ganando el peón de d6, y bueno, pues serían ya varios peones pasados para las piezas negras. Por lo tanto, enhorabuena para Aronian. Quiero traer alguna más, ya que han sido partidas interesantes, y por mi parte nada más. Hablamos para otros vídeos. Un saludo y buen fin de semana. Chao.